que entendamos, que conozcamos tu palabra, Señor, para poder, el tiempo que nos dejes estar en este mundo, Señor, vivir de acuerdo a quien eres tú, dándote gloria eterna a ti, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana anterior vimos el capítulo 15 y que Dios estaba recordando acerca de las ofrendas. Después de varios eventos poco fuertes con la nación o el pueblo de Israel en cuanto a rebeldía y desobediencia, les recuerda Dios, de todos modos la relación es la misma, o sea, ya se había hablado, ya habíamos hablado, ya había dado leyes, ya había establecido las 5 formas de ofrecer sacrificio, holocausto, ofrendas de amor y demás, y de paz y de demás, y de todo eso va a seguir vigente, ¿no? Y les dice, y van a hacerlo nuevamente de esta manera, de esta manera y de esta manera. O sea, un poco simplificado, sí, simplificado, pero también les recuerda que si la comunidad completa cometiera un error, fallaran, erraran, dice, si fuera por hierro la falta, dice, aún así, vengan y traigan el sacrificio, vengan y traigan el holocausto, vengan y hagan que se haga la expiación por lo que haya sucedido, y todos lo van a hacer igual, los locales como los extranjeros que habitan en el pueblo de Israel. Lo veíamos reflejado en Cristo, ¿no? De cómo todos necesitamos a Jesús para llegar al Padre, y nadie puede transgredir eso. Todos tenemos que buscar a Jesucristo y no hay otra forma. Podemos tratar de ser mejores, dejar malos hábitos, ser a los ojos de los demás casi perfectos, pero no nos sirve sin Jesucristo. Tenemos necesidad de Jesús. Él es el que nos lleva al Padre. Pero todos tenemos que hacerlo igual. Entonces, también nos daba un ejemplo de una persona que estaba en el día de reposo recogiendo leña, y la instrucción, como ellos no sabían qué hacer, la instrucción, ¿cuál fue? ¿Y quién la dio? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Sí, que muriera, y lo apedrearon toda la congregación, y Jehová fue el que dijo, irremisiblemente muera aquel hombre, porque estaba recogiendo leña en el día de reposo. Y lo veíamos, no va a haber posibilidad de que alguien transgreda la ley de Dios. Lo bueno para nosotros, volviendo otra vez a Jesucristo, es que es Jesús el que nos pone del otro lado. Si no, no podríamos nosotros pagar nuestra culpa. Pero si yo acepto la justicia y la santidad de Jesús para mi vida, eso me cubre a mí. Y yo libro esa consecuencia que era para mí, que era la muerte, por haber sido transgresor de las leyes de Dios o de la voluntad de Dios. Decimos, ¿es por gracia que somos salvos? Sí, pero sin Jesucristo y sin su gracia, seguiríamos igual de perdidos y muertos en delitos y pecados, y con el fin nuestro sería el infierno. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no hemos hecho nada bueno que nos libre de lo que viene a aquellos que están en contra de Dios. Pero ya apareció Jesús, y Él es el que nos dio la vida eterna y la salvación a través del perdón de nuestros pecados por un arrepentimiento genuino en nosotros. Pero nos deja este ejemplo, y en la última porción nos recordaba, les dijo, ¿saben qué? De plano amárrense tiritas azules, ¿no? Para que se acuerden que tienen que acordarse, valga la redundancia, para que recuerden las leyes, porque se les olvida muy fácil. Y en la túnica, en la capa, desde entonces los judíos tienen tiras azules y todo tiene significado, todo les recuerda algo acerca de la ley de Jehová a ellos. Nosotros tenemos la Biblia.
Y si nosotros vemos la Biblia y no recordamos que Jesucristo es nuestro Salvador, pues entonces no sé de qué nos sirva tener una Biblia cerca, ¿sí? Porque es lo que nos tiene que recordar. Toda la palabra habla de Jesús y todo nos lleva a esa salvación que es en Jesucristo. Y hoy vamos a continuar precisamente con un capítulo muy triste. De por sí ya ha habido muchas rebeliones y ya la ira de Dios se ha encendido varias veces y Moisés ha orado intercediendo por Israel, y eso es lo que Dios quiere ver en su pueblo, una intercesión por los demás y no solamente juicio, porque Él envió a Jesucristo. Si bien nosotros podemos decirle a alguna persona que nos corrió de su casa o que no quiso escucharnos, que le llevamos una Biblia o un folletito, decir, no, ellos se van a ir al infierno, pues no sabemos. Dios nos pone a nosotros a orar por esas personas y que Él haga su voluntad en ellos, al final de cuentas, pero nosotros oremos por ellos, intercedamos por ellos y ver qué hace Dios al final. Tal vez aquí no lo veamos nunca, pero si llegamos, sí les he dicho, ¿no? De las 3 sorpresas que vamos a dice un pastor, que vamos a encontrarnos cuando lleguemos al cielo. Una, vamos a ver gente que no esperábamos ver en el cielo, la primera sorpresa. Segunda sorpresa es que no vamos a encontrar gente que esperamos ver en el cielo. La tercera es que nosotros vamos a estar ahí, ¿sí? Entonces, ese es el pastor Greg Laurie, lo dijo una vez, pastor Greg Laurie, de una de las iglesias de Calvary, de Harvest se llama la iglesia. Bien, y dice de esta manera, ya comenzando en este tema: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, de la tribu de Leví, descendientes de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. O sea, fueron y hicieron su labor coercitiva, la labor de alcanzar a esas personas para cumplir sus fines, y llegaron delante de Moisés, el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué quiere decir esto? Les están reclamando su posición, o el que ellos estén regulando, llevando el control de toda el pueblo de Israel, ¿sí? El sumo sacerdote y Moisés, como si fuera poca cosa, ¿no? A Moisés, 80 años, lo manda a sacar al pueblo de Egipto, a todos los 3 millones de personas aproximadamente. Y a Aarón lo pone como sumo sacerdote a interceder entre ellos y Dios. Y ellos dicen: todos nosotros, todos los que estamos aquí, somos príncipes, son gente de renombre, son del consejo, todos son santos, y en medio de ellos también está Jehová. Y es la congregación que se levanta. Vamos a verlo en diferentes ámbitos, ¿no? La congregación que se levanta y dice: bueno, si todos tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué tiene que haber uno enfrente, no? ¿O por qué tiene que dirigir? ¿O por qué tiene que decir qué hacer? Todos podemos participar. Bueno, eso conmueve a Moisés al grado que en el versículo 4 dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y esto no es como, qué tristeza, o bueno, ahí viene otra vez, sino es realmente dolor, porque él ha estado hablando con Dios y él ha estado intercediendo. Tal vez las batallas que menos se notan en una iglesia, en un ministerio, tal vez hasta en una casa, son las que se llevan a solas con Dios. No es una batalla con Dios, sino es un tema de estoy orando a Dios porque lo necesito en este momento, porque necesito que interceda en lo que está sucediendo en nuestra vida, que interceda en lo que me está pasando hoy a mí, que interceda en todo lo que se está viniendo encima de su congregación, de su iglesia.
y me está doliendo, está pesando, y Moisés aquí lo está representando, postrado también sobre su rostro y diciendo, otra vez, o sea, no entiende esta gente de cuántas los he librado, de que no los consuma Dios, de que les dé otra oportunidad, de que ellos puedan seguir viendo su poder y gozándose en ese poder porque Él los cuida, y otra vez está en el piso. Pensando precisamente o clamando a Dios ya desde ese momento por lo que están haciendo otra vez la congregación. Lo triste es que ahora Coré viene directamente de los levitas. ¿Qué sucede con los levitas? Bueno, de la descendencia de Aarón son los sacerdotes y el sumo sacerdote y sacerdotes, pero de los levitas en general eran los encargados de hacer todo lo que se tenía que hacer en el tabernáculo, y no tenían que salir a trabajar ni a pastar animales, no tenían que salir a hacer nada, ellos tenían que estar solamente en las labores del tabernáculo, cargándolo y armándolo, moviendo la carne o las cenizas fuera, lo que estaba fuera. No podían entrar al tabernáculo, ellos eran los encargados de moverle todo a los sacerdotes para que ellos hicieran su trabajo bien, pero ellos estaban ahí, tenían que estar ahí haciendo guardias, estar al pie del cañón todo el tiempo, y ese era un privilegio que le dio a esa tribu en específico. Y un hombre de esa tribu se levantó en contra del sumo sacerdote y de Moisés cuando tuvo ese privilegio. Y eso es, les digo, eso es triste. Aún más fue e hizo, les digo, labor con la gente y jaló a más personas, 250 de renombre, gente en la que la congregación confiaba. Cuando se habla de la congregación en el tiempo de Israel, es toda la comunidad, ¿sí? Eran representantes de los 3 millones de personas. Todos confiaban en ellos, una parte en unos, otra parte en otros, pero eran representantes de ellos. Y habló Coré a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, el que él escogiere, él lo acercará así. Esto lo dice Moisés, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. En ese postrarse de Moisés, Dios le habla y Dios dice, mañana vamos a ver esto, vamos a arreglar esto. Y obviamente no lo puede arreglar Moisés, no lo puede arreglar Aarón. ¿Quién lo tiene que arreglar? ¿Quién? Jehová. Haced esto, les dice Moisés. Tomad incensarios, Coré y todo su séquito. Coré, los 250 hombres, tomen incensario y poned fuego en ellos. Y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. O sea, lo que deberían hacer los sacerdotes. ¿Recuerdan? Quien ha estado aquí desde Levíticos, que la preparación del incienso tenía que ser muy específico y la forma de ofrecer el incienso tenía que ser muy específica porque los 2 hijos de Aarón murieron cuando se aceleraron o se emocionaron porque se hizo presente Dios y fueron y aventaron incienso y se terminaron quemados y muertos. Bueno, era muy específico lo que tenían que hacer. El incienso ahora tenía que ser de determinada calidad y la forma de hacerlo igual. Dice, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dice, Jehová va a elegir a uno, pero él lo va a elegir. Y esto tiene que ser una ley, una regla para ustedes. Es Dios eligiendo. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Le está diciendo
a Coré y a los que de ellos y a los que de Leví de la tribu de Leví se rebelaron, aquellos que están en el ministerio haciendo lo que les mencionaba, haciendo guardias, moviendo cosas, trasladando todo. Os les vuelve a preguntar, ¿se les hizo poco este privilegio que Dios les dio a ustedes, de estar sirviendo a Dios directamente? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Los acercaron, procura Isaú también el sacerdocio. Ahora no solamente quieres esa posición que Dios te dio, para la que te eligió y te puso a ti por nombre ahí, ahora también quieres quitarle el lugar a Aarón y a sus hijos. ¿También quieres ese lugar? Es lo que le está diciendo ahí. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que hoy os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abimarán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Y lo que les decía que lo íbamos a ver en diferentes situaciones, ¿no? Se puede ver en el área, en la iglesia, se puede ver en la casa, se puede ver en el trabajo, se puede ver en cualquier lugar donde el cristiano habita, donde el cristiano está. Pero lo que está pasando con ellos, Dios, pero sobre todo como cristiano, no como no creyente. Para los no creyentes la Biblia no aplica tal cual, la Biblia aplica en el tema de que están pecando contra Dios. Necesitan arrepentirse primero para que todo lo demás tenga sentido. Si no, no tiene sentido el que la gente quiera someterse a las leyes de la Biblia sin ser cristianos. No les sirve de nada porque no entienden por qué se hace. ¿Sí? Pero una vez que Dios abre tu corazón, abre tus ojos, tu mente, y te das cuenta por cuánto te amó y te se entregó a morir en la cruz Jesucristo, entonces ya todo comienza a tener sentido y empiezas a verlo con peso. Y aquí lo que está diciendo Moisés, lo que muchas veces se ve en las congregaciones, bueno, ¿quién es el que diseñó la iglesia? ¿Quién es el que puso el orden en la iglesia? ¿Quién diseñó el matrimonio? ¿Cómo dio Dios los roles en el matrimonio? Él diseñó los empleos, los trabajos, las labores, y Él dispone que algunos sean amos en el tiempo de Jesús, otros fueran siervos, y en estos tiempos que haya empleadores y haya empleados. Pero muchas veces estamos peleando no contra el empleador, contra la esposa o el esposo, no contra los hijos, no contra el pastor o los líderes o con la congregación, sino estamos peleando contra Dios y no nos damos cuenta de eso. ¿Sí? Estamos desafiando a Dios porque Él es el que le da el orden a todo lo que sucede a través de los cristianos. Aquí dispone de un hombre también de casi 80 años, el hermano de Moisés, Aarón, para hacerlo sumo sacerdote, y llega uno que es más joven, que tiene mejores ideas, que ustedes van a ver más adelante, que les reclaman el hecho de que es que ni siquiera nos han metido a la tierra prometida como quedamos o como quedaron de hacerlo, y no se acuerdan que la rebelión de ellos impidió que llegaran a la tierra prometida. O sea, culpar es muy fácil. Hacerse responsable cada uno de sus actos es muy complicado. Es muy difícil, no nos gusta, pues a Jesús dijo, ¿no? Primero ve la paja en tu ojo, la viga en tu ojo antes de que quieras quitarle aquella pequeña basurita que le cayó al ojo a la otra persona, ¿no? La viga que tienes ahí atravesada que no te deja ver nada más, hay que quitarla. Y es difícil hacerlo, ¿sí? En la congregación, muchas veces, o sea, no estamos de acuerdo
con lo que está sucediendo, se está haciendo, pero no entendemos también que hay una comunión directa tiene que haber una comunión directa para pedir instrucción y poder dar pasos de fe, para poder mover a la congregación a lo que Dios está llevando a hacer. La mayoría de las veces podemos pensar, bueno, es que se volvió a equivocar. Y se volvió a equivocar. Y se volvió a equivocar. Bueno, entonces, ¿cuál es el fin de esto? Y muchas veces el pastor va a decir, es que yo quisiera saberlo. Eso le pregunto a Dios cada rato, Señor, pues tú me dijiste que lo hiciera nuevamente, y lo volví a hacer y volvió a pasar. Y muchas veces la confrontación ni siquiera es con la persona que está llevando a cabo las cosas, es con los demás. Dios está llamando la atención a todos, que participen y que cada quien entienda su parte y su posición. En la iglesia está invitando a involucrarse, pero la mayoría de las veces, y me cuento yo también en eso, porque también estuve como congregante, estamos más bien viendo a ver si funcionan las cosas en vez de subirnos al barco y remar más fuerte para pasar las tempestades junto con Jesús. Y seguir, y seguir, y seguir, ¿sí? La casa, la eterna batalla entre el hombre y la mujer, es que ¿por qué me debo de sujetar? ¿Porque es tu esposo? No, porque Dios lo dijo. Y porque es la forma correcta de vivir. Obviamente que tenemos que entender el sujetarse bíblico de la mujer hacia el varón. Lo tenemos que entender bien y ver cómo Dios quiere guardar precisamente su lugar como la esposa, como el vaso frágil, como aquella mujer que es el complemento y ayuda idónea del marido, pero que es tan complicado llevarse a cabo. Sí, pero el hombre también. ¿Que cómo la puedo amar si no se sujeta? Y lo mismo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo la puedes amar? La puedes amar porque Dios te ha dado todo el amor. ¿Y por qué la tienes que amar? Porque Dios ya te amó a ti, porque Dios te lo instruye a ti. Pero la batalla no, pensamos que es con la esposa y con el marido, y es con Dios. Estamos peleando con Dios. El trabajo, ¿qué dice en una de las cartas de Pedro? Que incluso tenemos que honrar a aquellos patrones, aquellos amos que son difíciles, que tienen carácter pesado. Imagínate, en estos tiempos, un grito y ya me voy, pero en aquellos tiempos no podían correr, en aquellos tiempos eran maltratados, eran tal vez encadenados y así estar trabajando y de todos modos tenían que hacerles honra a esos patrones, a esos amos. Así sean difíciles, porque esto es agradable ¿a quién? A Dios, porque si lo haces de otra manera, te estás rebelando contra Dios. Ahora, también dice Pablo, si puedes ser libre, procura ser libre. O sea, tampoco es quédate encadenado, ¿no? O quédate siempre de esclavo, no. Si puedes lograr la libertad, procura ser libre. Pero no es pelea con aquel y atácalo y oféndelo y gánate todo lo que tú estás recibiendo. También Pedro dice que nadie padezca como ladrón homicida o por entrometerse en lo ajeno. O sea, tenemos que ser prudentes en lo que hacemos y cómo hacemos las cosas, ¿sí? Pero aquí vemos una situación mayor. Están directamente, pero claramente peleando con voluntad o decisiones que Dios ha establecido en la congregación de Israel. Él le da el orden, Él le da la forma, y de repente les digo, ¿los ven viejos? Dicen, no, bueno, es que nosotros traemos mejores ideas, nosotros estamos más fuertes, nosotros estamos más preparados, nosotros sí sabemos de armas, nosotros somos guerreros, nosotros movemos gente, todos ellos nos están siguiendo, nosotros, o yo. Y Moisés, que lo vimos hace 2 capítulos, era manso más que todos los hombres.
Y con esa mansedumbre seguramente es que les está hablando, mañana vamos a arreglar eso, mañana van a preparar los incensarios, van a encender fuego, van a echar incienso y Dios se va a encargar de decidir. Y muchas veces eso es lo que le queda al pastor, a la esposa que ora, al esposo que ora, al que está bajo algún yugo de una persona como su empleador que no conoce al Señor, o incluso a veces hasta conocen del Señor, y a veces son más difíciles las relaciones laborales entre creyentes, ¿sí? Porque el empleado espera más del patrón y el patrón espera más del empleado y parece un matrimonio de plano. Y al final terminan mal. Y recientemente acabo de enterarme de otro caso así. Pero porque ponemos los ojos en la persona, la mujer la pone en el esposo la pone en la mujer, en la esposa, el patrón en el empleado en el patrón, y al final de cuentas no vieron a Jesús, no vieron a Dios y se perdieron en lo que ellos querían o sentían o pensaban que iba a suceder. Y no es así como tienen que ser las cosas. Pero también llevan instrucciones, o sea, hay responsabilidades que se deben de cubrir, como en el tema de hombres, amar a vuestras mujeres sujetarse, hijos, honra a tu padre, a tu madre, es el primer mandamiento con promesa, y cosas así, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta cuando actuamos en cada situación que Dios nos pone. Porque yo cuando estaba estudiando, estaba recordando, por ejemplo, que en el capítulo 34 de Ezequiel, la exhortación hacia los pastores, o más bien la advertencia sobre los pastores de Israel, Dios estaba hablando muy fuerte. O sea, aquí están ya buscando tumbar de su posición a los sacerdotes, pero en su momento Dios, o sea, no necesita que se levante un Coré para reprender a los que están en eminencia, a los que están dirigiendo a los demás. En el Ezequiel 34:2 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que no se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores los rebaños. Y no queda ahí, va describiendo lo que dejaron de hacer y lo que tendrían que hacer, y entonces dice: yo voy a regresar y yo voy a hacer esa labor. Lo hizo en Jesucristo. Jesucristo se presentó, pero también dejó ya la forma de cómo hacerlo, o sea, humillándonos, haciendo mansos, buscando con el carácter de Cristo hacer esas labores. Pero en este caso, la situación está drástica, está fuerte, y continuamos en Números 11. Por tanto, dice: tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abimarán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos. Y les contesta, aparte de que no iremos, dice: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, de Egipto, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, a que también quieras mandarnos que hagamos tu voluntad. Cuando no entendemos, otra vez, es Dios, la iglesia la gobierna Dios, Jesucristo, y Él, como va estableciendo los lugares, el hogar lo gobierna igual Dios, Jesucristo, como establece al esposo, la esposa, hijos, el lugar donde te desempeñas, igual. Si el patrón es creyente, si no, tú estás bajo la autoridad de Dios para responderle a Jesucristo en lo que haces, ¿sí? Y aquí le están culpando, o le están diciendo a ellos que ellos están queriendo enseñorearse o gobernar o dirigir a todos por su cuenta, cuando ellos están respondiendo a las instrucciones de Dios. Y otra vez, lo que es no ver,
los tiempos que pasa, en este caso Moisés, que podría ser el pastor de la congregación, pidiendo a Dios por cada uno de ellos e intercediendo cada vez que dice, ¿sabes qué, Moisés? Ya voy a acabar con esta congregación y te voy a poner sobre una más grande y más fuerte. Señor, no haga que no suceda eso. ¿Qué van a decir de ti? Cuidando el testimonio de Dios, intercediendo por los hermanos, pero es fuerte de todo modo lo que pasa. Pero dice, le siguen diciendo, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Y también recuerda muchas situaciones. Me ha tocado hablar con muchos matrimonios, varios que se han deshecho. Me ha tocado ver congregaciones en que la gente decide irse en vez de recibir la exhortación directamente de Dios por la forma en que se están llevando a cabo las cosas. Y esto es, realmente no es madurez, eso demuestra inmadurez, como le queramos ver. Si en una iglesia me voy porque el pastor me dijo que no estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, es inmadurez. Porque ¿cómo pensamos que cada uno de nosotros vamos a llegar a que nos chiquen o que nos consientan o que nos den lo que nosotros queremos? Lo que nos tiene que dar lo que queremos es Dios, pero en la casa también es lo mismo. ¿Cómo debe de llevarse el matrimonio? ¿Como quiere la esposa, como quiere el esposo o como Dios lo diseñó? ¿Sí? ¿Cómo debemos criar a los hijos? Como la esposa aprendió en las clases que llevó de cómo ser madre en un 2x3 o cómo ser madre psicológicamente hablando, cómo ser padre de tal manera o como Dios dice que debemos hacerlo. ¿Cómo debo de desempeñarme en mis labores? ¿Sí? Como aprendí a hacerlo y no importa que me diga yo que tu dignidad vaya primero y renuncio porque me hablaste feo, me dijiste qué hacer y yo soy el jefe. No, como Dios dice, honrándolo a Él, honrando a los demás, sirviéndole a todos aquellos que Dios ponga delante de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pero lo triste es que desde la congregación hasta la casa, en el trabajo y demás, por lo general aparece más la vieja naturaleza que el hombre renovado en el poder del Espíritu Santo. El que entiende que Dios a quien ama, ¿qué hace? Reprende o castiga, dice castiga, así como el padre al hijo que ama. Mucha gente le tiene miedo a la palabra que dice que Dios no castiga, pues la Biblia dice Dios castiga. ¿Cómo le hacemos? ¿Le quitamos esa palabra, arrancamos la hoja o qué hacemos? ¿Sí? Pero todo siempre es para librarnos de quedar aparte de su plan. ¿Sí? Siempre es para acercarnos a Él. Y nosotros tendemos a correr. Siempre. Con todo y que la Biblia dice castiga, con todo y eso es parte de su amor, porque bien podría decirnos, pues ya, quédate fuera. Dice, no. Escucha lo que te digo, escucha la exhortación, la reprensión, la disciplina. Y muchas veces no queremos escucharlo. Preferimos darnos la vuelta e irnos a ver dónde sí me tratan como yo merezco ser tratado. Eso es triste, porque aquí estos hombres le están reclamando precisamente ellos. ¿Nos sacaste de lo bueno para traernos a esto? Y tú nos prometiste otra cosa y no nos las has dado. No fui yo, fue Dios. Es que tú prometiste que mi matrimonio, bueno, te has esforzado, has esperado. ¿Qué tanto esfuerzo tiene que ser lo que tienes que hacer en ese matrimonio? Sí, en ese trabajo, bueno,
Si Dios quiere que permanezcas en la batalla toda la vida, ¿cuánto tiempo tienes que durar? Toda la vida. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? 70 veces 7, que quiere decir todas las que sean necesarias. ¿Cuántas veces tienes que pasar por alto muchas cosas que te incomodaron a ti, pero que Dios dice, a mí me fue peor contigo? ¿Cuántas veces tenemos que dejar pasar todas esas cosas? Todo el tiempo. Pero no lo podemos ver así. Pero estos hombres no lo ven tampoco y culpan a Moisés y le dicen, ¿qué? ¿Nos vas a sacar los ojos o qué? Versículo 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. El testimonio es importante. O sea, cuando yo pida justicia de Dios o cuando yo pida que Dios me cubra o me guarde, también pues debo de estar consciente de qué estoy haciendo y cómo estoy viviendo. Sí, porque de verdad y no lo consideramos, a veces por desconocimiento, Pablo lo dijo, yo hice muchas cosas por ignorancia. Pero cuando sabemos ya lo que es bueno y lo que es malo, lo que quiere Dios de nosotros, para nosotros, y seguimos haciendo las cosas contrarias, ya estamos totalmente desafiando a Dios y estamos mal contra Él. Pero si nosotros tenemos un buen testimonio de buscar hacer lo que Él dice, entonces aplicaría Mateo capítulo 5, versículo 11, perfectamente en nuestra vida. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes o contra vosotros, pero la palabra clave es la última. ¿Qué dice ahí? Mintiendo. O sea, ustedes van a ser bendecidos por mí, van a ser bienaventurados por mí. Si les dicen, los persiguen, les hacen cualquier cosa, si hablan pestes de ustedes, pero es mentira. Pero si es verdad, estamos en problemas. ¿Sí? Si es verdad, estamos en problemas. Porque tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Si es verdad, ¿de qué nos duele? ¿Sí? Podemos sacar la espada y decir, no juzguéis para que no seáis juzgados, no juzgue, hermano. No vale. O sea, si realmente estoy mal, estoy mal. Y necesito ponerme a cuentas con Dios. Pero si es mentira lo que dicen de mí, yo estoy bien. Y pueden seguir diciendo lo que quieran. Dios me respalda a mí. Jesús está conmigo. Él sabe que las batallas que estamos peleando y sé que Él va conmigo en esas batallas. Versículo 16. Después dijo Moisés a Coré, y tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a las puertas del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, fíjate en esto, la labor seguía de un día a otro, esto pasó. Y ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, todos contra ellos. O sea, no queremos a los que tiene ahí Dios, todos contra ellos. Una vez me dijeron y dije, va a ser difícil cómo vamos a tener que llevar la consejería. Le decían a Fabi pastora y le decían pastora, y como título no hay esposa de pastor, como título no hay en la Biblia pastoras. Y le dije, es que aquí no tenemos pastora. ¿Por qué? ¿Por machistas? Me dicen, creo que ya sé por dónde vamos en el tema de la consejería. No es por machistas. Porque
cuando no sabes, pues pregúntate, ¿y por qué, no? ¿Pero por qué? ¿Por machistas? Porque es la concepción del mundo, son las ideas que estamos metiendo día a día, es en lo que estamos creciendo o aprendiendo, es decir, sin darnos cuenta que nos está sacando lo que Dios quiere que sepamos cada día. ¿Sí? Entonces, esto relacionado con este punto, dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Finalmente el respaldo de Dios va a hacerse manifiesto y dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Así, o sea, vamos a ver a quién decide Dios, dice Coré, y vénganse todos para que vea Dios que todos están conmigo. Dice, pero esa no fue mi decisión, dice Dios. Mi decisión sigue siendo la misma. No, o sea, Dios no es democrático. Dios es Dios. Es una teocracia donde Dios es el supremo comandante o rey o señor de todo. O sea, aquí no es muchos. Dios, es que toda la congregación queremos hacer otra cosa diferente a lo que tú quieres. Y eso no es, eso no importa. Pero a eso se arriesgó este pueblo, esta gente. Y movieron a todos los demás y toda la congregación se pone frente a ellos y apartados de esta congregación y los consumiré en un momento, dice Dios. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Ellos dicen, no. Con esto, cada vez que escuches postrarse, están reverenciando a Dios, están reconociendo quién es y están buscando algo que Él solamente puede hacer. ¿Sí? Y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? En el Apocalipsis dice que al final va a terminar el falso profeta y los que le siguieron junto con la serpiente antigua, junto con Satanás, junto con todos aquellos que no quisieron seguir a Jesucristo, pero el falso profeta y los que le siguieron a él. Sí, tenemos que estar muy atentos a lo que dice Dios, quién es Él, cómo nos habla Él. Sí, pero dice, pero pecó un solo hombre, ¿por qué toda la congregación? Y ese es un corazón que Dios está trabajando en Moisés y en Aarón, y ellos están postrados en el piso, están con su cara en el piso, en la tierra. Dicen, ¿por qué todos? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de derredor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Apártense de esos tres que se rebelaron, de todas las tiendas. ¿Sí? Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Esto no es lo que yo quiero. Pero Dios me envió por la rebelión que hay ahora en su pueblo, en sus escogidos. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, de vejez, o sea, si no mueren en ese momento. Pero dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes.
Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Y saben qué? De todos modos van a traer entre ojos a Moisés. Pero él dijo, Jehová me envió, ¿sí? Yo no hice nada, yo intercedí. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Se acuerdan? Que Dios elija aquí enfrente. Aarón, 250 hombres, Coré, que Dios elija. Dios eligió. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho en sus leyes, que nadie más podía ofrecer incienso a Dios, sino solamente los sacerdotes, y cualquiera que hiciera esa labor que no fuera de los sacerdotes, iba a morir. Y lo único que hizo es comprobarle que Dios había hablado verdad, y que la ley que se había escrito era porque Dios la había dado directamente. Es tan difícil ser obedientes, y eso es básico para caminar con Dios, pero es tan difícil ser obedientes. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Todos esos incensarios que se hicieron son santificados, todo eso se va a usar para el tabernáculo. Dice, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, dice, pecaron contra Dios, pecaron contra sus almas llevaron la consecuencia de todo esto. O sea, yo quiero ofender a Dios, mi alma va a terminar en el infierno. Si yo me quiero apartar de Él, o yo no quiero nada con Dios, con Jesucristo, con la salvación, voy a terminar. ¿Quién va a sufrir de esto? ¿Dios? Dios no le va a pasar nada. Mi alma se va a perder. Yo necesito a Dios, necesito a Jesucristo, necesito esa salvación, último sacrificio que Él envió para que en Él fuéramos salvos. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. El metal terminó santificado, terminó en el uso del tabernáculo. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. Los hicieron una placa en recuerdo por los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Ojo, ¿sí? Al día siguiente, fíjense en esta parte, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró ¿contra quién? Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Qué les dije que iba a pasar? Cuando él dijo, si sucede esto, es Dios, me está mandando. Si sucede esto otro, también es voluntad de Dios, las cosas van a ser así. Pero si sucede algo extraordinario, se abre la tierra y se los traga, y sucedió. Y obviamente Moisés y Aarón no hicieron eso. Lo hicieron los demás que tomaron la decisión de pecar contra Dios. Y así es el pecado con cada uno de nosotros. Pero ¿cuántas veces nos queremos hacer a la idea o vendernos la idea de que nosotros fuimos víctimas y caímos en las garras del pecado, cuando abiertamente sabemos qué hacer, ¿sí? Que tenemos que apartarnos de las cosas que no convienen a hijos de Dios. Lo sabemos. Tal vez no estamos completamente convencidos, pero lo sabemos. Recuerda,
Cuando no eres creyente, pareciera ser que no hay consecuencia de nada cuando no eres creyente. Pero la consecuencia es eterna y es el infierno. Cuando vienes a ser creyente, que Dios se revela delante de ti y te llama y te habla y te muestra quién eres, y el Espíritu Santo te revela justicia, pecado y juicio, las cosas vienen a tener consecuencias todavía más desastrosas o más graves de lo que antes parecía que era, que no sucedía nada. ¿Por qué? Porque Dios te quiere con Él y te quiere cuidar y te quiere librar de que te apartes. Y de repente decimos, es que Señor, que antes sucedían estas cosas y no me iba tan mal y ahora está pésimo esto. Dice, es que no te quiero ahí. Es que no te involucres con esto. Es que no hagas aquello, ya lo sabes. No puedes entrar al reino de los cielos si estás en esa condición. Y nos lo dice en varios libros del Nuevo Testamento. 1 Corintios, nos lo recuerda en Colosenses, nos recuerda en Efesios, nos recuerdan varios. No podemos entrar con pecado por más que nos digamos hijos de Dios. Tenemos que apartarnos de ahí. Pero qué difícil es reconocerlo de verdad. Qué difícil, porque es más fácil decir, mi esposa me hizo reaccionar de esa manera, Señor, así que la mujer que me diste, al más puro estilo adánico, ¿sí? Que decir, realmente la regué, yo fui el que reaccioné así, a lo que ella me haya hecho, que no ha pasado. Y así en cualquier situación. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia un tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Dios. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Lo habían escuchado antes? Ya varias veces, ¿no? ¿Quién lo está diciendo? Jehová Dios. Hay quienes, cristianos de muchos años, pastores, reconocidos cantantes, que quieren ver un Dios diferente en esta parte y hacen ver como que este no es el verdadero Dios, que solamente es al estilo Jesús, pero al que se han creado, ¿no? Jesús, mi fiel amigo, sí, Él es fiel. Él es mi amigo si yo soy su hijo, si yo soy el hijo de Dios, y quiero poner mi vida en sus manos. Pero yo si canto Jesús mi fiel amigo, no por eso se hace mi amigo. No por eso o sea, Él sigue siendo fiel a quien Él es, pero es el mismo Dios que está hablando aquí y que va a venir. Y por lo mismo es que debemos aferrarnos a Jesucristo, porque dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y muchos han tratado de darle la vuelta a esos dichos del Nuevo Testamento, pero dice eso, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en aquel día se va a desatar la ira de Dios, pero nosotros los cristianos, los que creemos en Jesucristo, confiamos en que ya vamos a estar con Él, ya no vamos a padecer eso, porque nosotros elegimos a Jesucristo. Elegimos el boleto de salida y elegimos poner nuestra vida en sus manos porque vimos todo su amor en la cruz. Pero viene la advertencia o la profecía está escrita, no va a cambiar, viene. Y nosotros necesitamos a Jesús. Fíjate en lo que sigue. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, ya vamos a acabar, y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. ¿Qué pasa? Y les avisa, los voy a consumir en un momento, ellos se postran y Dios les habla, ya comenzó lo que acabo de decirte. Así que si quieres librarlos, muévete, pero muévete rápido.
Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, como antes le había dicho, cuando el pueblo haya pecado, hagan expiación, y van a ser librados, pero háganlo todos. Y él fue y lo hizo por toda la congregación, porque la mortandad había comenzado por la desobediencia y la rebeldía de Israel. Esto es bien serio, de verdad que sí. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron, ¿cuántos? 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré, sin los que se tragó la tierra y los que murieron quemados enfrente del altar. Después volvió a Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¿Qué podemos entender de esto? Mira, bueno, primero, no voy a cansarme de decirles, por eso mismo, la gracia de Dios, estamos en un tiempo de gracia impresionante. Porque si tuviéramos que hacer algo para librarnos de las consecuencias de nuestro pecado, no podríamos. ¿Sí? No podríamos, y en cada iglesia se habría un incendio seguido, ¿no? Y otra vez allá ofreciendo cosas para que Dios no. Ya, aquí está Jesucristo. Es el último y el único. No hay más, no hay otra forma de que la gente llegue a Dios. Solamente es a través de Jesucristo. Y todo esto que nosotros podemos leer y la rebelión en la que nosotros participamos cada día, está ahí. Porque somos rebeldes, porque es nuestra naturaleza querer ser más, incluso querer competir contra Dios, y a veces ni nos damos cuenta que estamos en competencia real contra Dios, queriendo ser como Él y no entendiendo que no tenemos ninguna oportunidad delante de Él. Solamente Jesucristo salva, solamente Jesucristo libra, solamente Jesucristo cubre los pecados, intercede por nosotros, solamente Él. Y todo pecado es perdonado. Cualquier rebelión, cualquier acusación, cualquier tema de murmuración, de chisme, cualquier problema entre esposo y una mujer, cualquier momento en que Dios lo hayan sacado de en medio y querer hacer las cosas solo, es perdonado si se arrepienten. Si se arrepienten. Pero hay mucha gente que dice, es que Dios me va a perdonar. Pero no lo buscan para arrepentirse porque es difícil el arrepentimiento. No es, ustedes díganme, ¿es fácil reconocer cuando peco? Pero peco. ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Qué es lo que tenemos de hacer cuando hay pecado en nosotros y sabemos que Jesucristo nos está llamando a ponernos a cuentas? Es abrirnos completamente. Va a doler, pero Él está sacando la basura. Él está alumbrando nuevamente tu interior. Te dice, dame ya eso y sé libre. Vive la libertad que yo te doy. No para volver a lo mismo, sino para que puedas venir a mí tranquilamente sin nada que te lo impida. A Jesucristo, volver a Jesucristo. Todo puede ser perdonado y estas rebeliones vistas hoy pueden ser perdonadas si nos arrepentimos, si nos acercamos a Dios, si entendemos que Jesucristo pagó por eso y mucho más, por cada uno de nosotros. Y en ningún otro hay salvación sino en Él. Y ese es uno. Y otro es, en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 dice, y Él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Después habla que Él le da dones a los hombres. Después en Romanos también define algunos dones más, en 1 Corintios otros dones que establecen las gentes, y que dice el mismo Espíritu, uno y el mismo Espíritu es el que los distribuye, y Él es el que, y son usados para la edificación del cuerpo, pero Él los establece. Él establece a aquellos que van a edificar, que van a dirigir, que van a guiar, a que Él establece las posiciones, y créanme, en la que estés, en la que estemos, es un privilegio estar, ¿sí? En la que sea, si es honrando a mi Señor en mi casa con mi esposa, tiene que ser un privilegio. Si es honrando a tu Señor en tu casa con tu esposo, es un privilegio. Si es honrándolo con tus hijos, con tu trabajo, en la iglesia, es un privilegio. Todo servicio a Dios de los hijos, de sus hijos, es un privilegio, porque lo podemos hacer porque Jesucristo nos salvó y nos acercó a Él. Y esa es parte de la ganancia, el que podemos pertenecer a su cuerpo y estar involucrados con Él, hasta en mi casa, hasta en mi trabajo, hasta en la escuela, en donde quiera que esté, estoy ahí sirviéndole a Dios, haciendo para Él, y sabiendo que Él establece los lugares, las posiciones de la gente, pero al final del día no hay nadie mayor que Él. Dice, no hay diferencia, no hay hombre y mujer, todos son uno en Cristo. Eso es lo que somos. Y eso nos tiene que dar paz a lo que Dios está haciendo en una congregación, en un hogar, como sea que esté en este momento. Dios puede transformar todo en cuanto Él quiere. En un trabajo que no te gusta, o que sí te gusta, o que estás batallando por eso, porque en todos lados, en cualquier situación familiar, siempre hay oportunidad para honrar a Dios, y para tener contentamiento, para entender, Él me puso aquí. Y ahorita en este momento, ¿cuánta gente dice, es que no sé si Dios me quiere aquí? Bueno, créeme, es tan poderoso que si no te quisiera aquí, no estarías aquí. ¿Sí? Así de sencillo. Él te quiere aquí, créeme, ahorita te quiere aquí, escuchando. Tal vez tenemos que meditar en todo lo que hemos oído el día de hoy para ver, ¿qué me querías decir a mí, Dios? Pues, yo creo que todo, pero ¿qué me querías decir a mí, Dios, específicamente? Porque si hoy estamos aquí es porque hoy nos quería aquí. Los que estamos aquí presentes. Amén. Vamos a orar para terminar con Números capítulo 10.